Hay cosas que el desierto no te devuelve. Te devuelve el hambre, te devuelve las ampollas, te devuelve el recuerdo del calor, ese calor que no es solo temperatura, sino una presencia física que se sienta sobre ti y no se levanta hasta que el sol cae. Te devuelve el miedo de la patrulla y el ruido del helicóptero y el sonido de tus propios pasos en la grava en el silencio de la madrugada. Todo eso te lo devuelve. Pero hay cosas que no. Hay cosas que el desierto se queda, que guarda en la arena y en las rocas y en el aire quieto de la noche, que acumula durante años, durante décadas, durante generaciones de gente que pasó por el mismo camino cargando el mismo miedo. Y cuando esa acumulación llega a un punto que yo no sé nombrar pero que existe, cuando el peso de todo lo que se quedó ahí sin resolverse se vuelve demasiado para que la tierra lo contenga, empieza a moverse, en forma de lo que voy a contarte. 3 historias, 3 cruces, 3 maneras distintas de encontrarse con lo que vive en ese desierto y que no tiene nombre en ningún idioma que yo conozca, aunque la gente que lo ha visto lo ha llamado de muchas maneras distintas, sin que ninguna de ellas lo capture del todo. Al final de estas 3 historias vas a entender por qué hay gente que cruza una sola vez y jamás vuelve a intentarlo. Y no por miedo a la migra, no por miedo al calor, ni a los coyotes falsos, ni al agua que se acaba, por miedo a lo otro, a lo que espera. Escúchame. Primer relato: el pueblo que ardió 2 veces. Me llamo Homero Castellanos. Tengo 41 años. Soy de Guerrero, de un municipio donde la violencia ya no es noticia, porque llevas tanto tiempo conviviendo con ella que se vuelve parte del paisaje, como los cerros y los ríos secos. Salí porque no me quedaba otra. Había perdido el trabajo. Había perdido un primo en un enfrentamiento que nadie investigó. Había perdido la sensación de que en ese lugar podía construirse algo que durara. Así que vendí una camioneta vieja que era básicamente chatarra con ruedas, pedí prestado a un hermano y compré mi lugar en un grupo de 7 personas que cruzaría por una zona al sur de Arizona. El coyote se llamaba El Zarco, un hombre de 40 y tantos años, pelo canoso, ojos claros que le habían dado el apodo. Hablaba poco, caminaba mucho. Lo conocí en una casa de seguridad en Altar donde pasamos 3 días esperando que se abriera la ventana correcta. En esos 3 días, el Zarco me habló menos de 10 oraciones. Pero cuando habló, fue cosas que valió la pena escuchar. La última noche antes de salir me dijo una cosa que en ese momento no entendí del todo. Si en el camino llegamos a un lugar que huele a quemado, aunque no haya fuego, no te detengas. No mires hacia las estructuras. No respondas si escuchas que alguien te habla desde adentro. Solo camina. ¿Qué clase de lugar?, le pregunté. Un lugar que existió una vez y que ya no existe, pero que todavía no lo sabe. ¿No? Pregunté más. Pensé que era superstición de coyote viejo. Pensé que era el tipo de folclore que la gente de frontera construye alrededor de lo que ve, porque lo que ven no encaja en ningún otro marco. Me equivoqué. Salimos la segunda noche de estar en el desierto. La primera noche había transcurrido sin incidentes, el grupo apretado, el Zarco marcando el ritmo, todos con la cabeza baja y los pies hacia adelante. La segunda noche el terreno cambió. Menos arenoso, más vegetación, árboles bajos y matorrales densos que hacían el camino más lento y más oscuro, porque bloqueaban la poca luz de la luna que en campo abierto, al menos, te dejaba ver dónde ponías el pie. Como a las 2 de la mañana, el Zarco se detuvo. Lo olí antes de ver nada. Un olor a quemado. No fresco, no como cuando quemas algo ahora mismo y el humo todavía viaja. Era un olor viejo, sedimentado, como si el olor en sí mismo hubiera envejecido ahí, como si la quema hubiera pasado hace mucho tiempo, pero hubiera dejado su huella tan profunda en el suelo y en el aire que nada, ni el viento, ni la lluvia, ni los años,
Había podido sacarlo del todo. El Zarco no dijo nada, solo señaló hacia adelante con la cabeza y siguió caminando, un poco más rápido ahora. Vi las ruinas cuando salimos de entre los matorrales. Era un pueblo, o había sido un pueblo. Lo que quedaba era el esqueleto de lo que alguna vez fue. Paredes de adobe y bloc gris sin enjarrar, la mitad caídas, la otra mitad en pie solo por inercia, techos colapsados que dejaban ver el cielo. La vegetación había tomado todo, raíces que rompían el cemento, plantas que crecían dentro de las estructuras por las ventanas sin vidrio. El tipo de invasión verde que solo pasa cuando nadie ha estado en un lugar durante muchos años. El tamaño era difícil de estimar de noche. Podría haber sido un pueblo de 2 o 3 calles, tal vez más. Alcanzaba a ver 4 o 5 estructuras desde donde estaba, pero el camino que el Zarco tomaba entraba directo al corazón del lugar y sugería que había más a los lados, escondidas entre la vegetación, esperando en la oscuridad. Una plaza vacía al centro, con lo que debió haber sido una fuente de piedra, seca y rota. Postes sin cables, una estructura más grande al fondo que podría haber sido la iglesia o la presidencia municipal, con las paredes todavía de pie, aunque el techo había colapsado hace tiempo, dejando solo las 4 paredes y el cielo adentro. El tipo de lugar que en el día podría ser hermoso en su abandono, melancólico, fotogénico. El tipo de lugar que la gente visita para tomar fotografías y publicarlas y escribir sobre la belleza de la decadencia. De noche era otra cosa completamente. De noche era un lugar que no quería que estuvieras ahí. Pero lo que más llamaba la atención no era la vegetación, eran las marcas. Cada pared en pie tenía manchas, negras, irregulares, que subían desde el piso hacia arriba, más densas en la parte baja y dispersándose hacia arriba como si algo que ardió desde el suelo hubiera dejado su firma en la piedra. Manchas de fuego muy antiguo, y otras manchas, más oscuras que no eran solo fuego, que tenían una textura diferente, más densa, más permanente. Una mujer del grupo que se llamaba Remedios susurró lo que todos estábamos pensando. ¿Qué pasó aquí? El Zarco no respondió. Apuró el paso. Empezamos a cruzar el perímetro del pueblo por el camino entre las estructuras, porque el terreno a los lados era impracticable, demasiado denso de vegetación. Fue cuando entramos en el corazón del pueblo, cuando empezamos a escucharlos. Al principio fueron sonidos sin forma, algo que podría haber sido el viento moviéndose entre las paredes rotas, algo que podría haber sido el crujido de una estructura que cedía lentamente al peso de los años. Pero el viento esa noche estaba quieto y las estructuras llevaban décadas cediendo. No había ninguna razón para que justo ese momento produjera sonido. Y luego los sonidos tomaron forma. Voces, murmullos. No palabras claras al principio, solo la cadencia del habla, el ritmo inconfundible de gente conversando en voz muy baja. Venían de las estructuras, de las que todavía tenían algo de techo, de los cuartos oscuros sin puerta cuyas entradas eran rectángulos de oscuridad más densa. El Zarco levantó la mano. Nos detuvimos. Escuchó 10 segundos. Sus ojos recorrieron las ruinas. Caminen. No miren hacia las entradas, pisen suave. ¿Qué es eso?, le preguntó en voz baja el hombre que iba junto a mí, un tipo de Sinaloa al que le decían el Mono. El Zarco no respondió. Empezó a caminar. Lo seguimos. Pero yo miré. Sé que no debía. Sé que el Zarco había sido muy claro y que cuando alguien con sus años de experiencia en ese desierto te dice, no mires, la respuesta correcta es no mirar. Pero hay algo en el ser humano que no puede evitar mirar precisamente hacia lo que se le dice que no mire, algún instinto antiguo que insiste en evaluar la amenaza en lugar de huir de ella. Miré hacia la entrada de la estructura más cercana. Había alguien parado ahí, un hombre,
o algo que tenía la forma de un hombre, parado en el marco de la entrada, muy quieto, con las manos a los lados. Lo que me detuvo el corazón no fue su presencia, sino su apariencia. Estaba quemado, no quemado y curado, no con cicatrices, sino quemado en el sentido activo, como si el proceso no hubiera terminado, como si la quema que había marcado esas paredes lo hubiera alcanzado también a él, y lo hubiera dejado a medio camino entre una cosa y otra. La piel era negra, brillante en los bordes, con un brillo que no era sudor sino algo diferente, algo que pertenecía a temperaturas que el cuerpo humano no puede alcanzar desde adentro. Los ojos eran blancos, no blancos como los ojos de una persona, sino blancos en el sentido literal, sin iris, sin pupila, solo dos superficies blancas que reflejaban sin ver. Me miraba, o miraba en mi dirección. No puedo afirmar con certeza que tuviera la capacidad de ver, porque esos ojos no eran ojos, eran la ausencia de ojos, pero algo en la postura de ese cuerpo quemado y quieto sugería atención. Sugería que había registrado mi presencia de la misma manera en que yo había registrado la suya. Aparté la vista. Caminé más rápido. Alcancé al Zarco. A mi derecha, a mi izquierda, en cada entrada de cada estructura había uno. Hombres, mujeres, algunos con forma de niños, todos quemados, todos quietos, todos con esos ojos blancos que miraban sin ver o que veían de una manera que no era la visión humana. Nadie los siguió, no salieron de las entradas, no dieron un paso hacia nosotros, solo miraban mientras pasábamos, siguiéndonos con esa atención quieta y blanca, como espectadores de algo que les pertenecía pero en lo que no podían participar, como si hubiera una frontera entre ellos y nosotros que ellos no podían cruzar, o que no, querían cruzar todavía. Como a la mitad del pueblo, la mujer que se llamaba Remedios empezó a rezar, no en voz baja, en voz normal, como si el terror hubiera quemado el filtro que nos mantiene callados y sus palabras necesitaran salir, porque quedarse adentro era imposible. Padre nuestro que estás en los cielos. No la callé. Nadie la calló. Creo que todos hubiéramos querido rezar igual, pero el miedo nos había soldado la boca. Las figuras en las entradas no reaccionaron al sonido de la oración. Siguieron quietas. Siguieron mirando con esos ojos que no eran ojos. Salimos del pueblo por el otro extremo. El Zarco no disminuyó el paso hasta que llevábamos como 20 minutos caminando lejos de las ruinas, y el olor a quemado ya no llegaba en el aire. Cuando por fin se detuvo para dejarnos descansar, el grupo entero estaba al límite. Remedios seguía rezando en voz baja. El mono tenía las manos tan apretadas alrededor de su mochila que los nudillos se le habían blanqueado. Un hombre que todos llamaban el Coyuco, el más tranquilo del grupo en circunstancias normales, el que siempre tenía la palabra calma cuando alguien se desmoronaba, estaba sentado en una piedra con la vista fija en el suelo, y no respondía cuando le hablaban. Para mí lo peor era la pregunta, la que me había hecho la figura en la primera entrada, formada directamente en la mente sin pasar por los oídos. ¿Tú también vienes a cruzar? Porque si la pensabas hasta el fondo, la implicación era que ellos también venían a cruzar, que no habían llegado a ese pueblo a quedarse, que iban de paso, igual que nosotros, y algo los desvió, y ahora estaban atrapados en el momento en que el camino se interrumpió, atrapados en la noche de la quema, repitiendo para siempre la escena de su llegada. Nosotros éramos lo que ellos habían sido antes de entrar, y ellos eran lo que nosotros podríamos volvernos si cometíamos el error incorrecto. Eso era lo que la figura me preguntaba, no si yo venía a cruzar. Me preguntaba si yo sabía que la diferencia entre cruzar y quedarse era tan pequeña como una respuesta dada en el momento equivocado. El Zarco se sentó en una piedra y nos habló. Lo que vieron no es nuevo. Ese pueblo existió. Hace como 15 años alguien lo quemó con la gente adentro. Fue una noche. Nadie de afuera lo supo hasta días después.
y para entonces ya no había nada que hacer. Los que murieron ahí no saben que murieron. O saben que murieron pero no entienden por qué siguen ahí. Están atrapados en el momento de la quema. Por eso los ven así. Por eso huelen el olor. Por eso miran sin hacer nada más. ¿Y por qué nos miran a nosotros?, preguntó alguien. El Zarco tardó en responder. Porque pasamos de noche y ellos también pasaron de noche. Porque alguien los sacó de una casa de seguridad de madrugada, prometiéndoles que llegaban y no llegaron. Nos reconocen. Somos lo que ellos eran antes de entrar a ese pueblo por última vez. El silencio después de eso fue absoluto y pesado como piedra. ¿Siempre están ahí?, le pregunté. Siempre que he pasado están, dijo el Zarco. De día no se ven. Con el sol no hay nada, solo las paredes quemadas y la vegetación. Pero de noche, con la oscuridad, vuelven al único momento que conocen. Y los que pasan de noche como nosotros los vemos. ¿Pueden hacernos daño? El Zarco me miró con esos ojos claros que brillaban en la oscuridad. Nunca me han hecho daño, me dijo. Pero llevo años pasando por ese pueblo y hay una regla que nunca he roto. ¿Cuál? No contestar si hablan. Y hasta esa noche yo había creído que no habían hablado. Que los murmullos eran solo murmullos, cadencias sin palabras, la imitación del habla sin contenido. Pero cuando el Zarco dijo eso recordé algo que había borrado en el momento porque el terror no me dejó procesarlo. Cuando miré hacia la entrada de la primera estructura, cuando vi al hombre quemado con los ojos blancos parado en el marco, lo escuché. No con mis oídos, con algo más interior que eso, como si las palabras se formaran directamente en la mente sin pasar por el proceso normal del sonido. Una sola frase. ¿Tú también vienes a cruzar? No le respondí, no en ese momento. Solo aparté la vista y caminé más rápido. Pero ahora, aquí, 3 años después, en el departamento donde vivo en Phoenix, donde tengo trabajo, y tengo mis cosas y tengo algo que se parece a una vida, a veces me pregunto qué habría pasado si hubiera respondido, si hubiera dicho que sí, que yo también venía a cruzar, como ellos, como todos los que han pasado por ese camino. ¿Me habría llevado consigo a ese pueblo quemado? ¿Me habría quedado ahí, de pie en una entrada oscura, con los ojos blancos, mirando a los que pasaran de noche por los siglos de los siglos? No lo sé. Lo que sé es esto. El pueblo que ardió una vez sigue ardiendo. No con fuego, con memoria. Y la memoria de los que murieron adentro esa noche es más duradera que cualquier llama porque el fuego consume y se acaba, pero la memoria no se acaba nunca mientras haya alguien que la lleve. Y nosotros la llevamos ahora. Los que pasamos esa noche y los miramos y nos miraron con sus ojos blancos, que no eran ojos. Los llevamos con nosotros a donde vayamos. Como ellos cargaron a los que murieron antes que ellos. Como el desierto carga todo lo que ha visto pasar. Desde siempre. Para siempre. Hay una última cosa que contarte sobre esa noche y que no mencioné antes porque necesitaba llegar aquí, a este punto, para que tuviera sentido completo. A la mañana siguiente, cuando ya llevábamos horas lejos del pueblo y el sol empezaba a pegar, y nos habíamos escondido para descansar entre unas rocas, me quité la mochila para sacar el agua. Y en la tela exterior de la mochila, en la parte de atrás que yo no podía ver mientras caminaba, había algo. Una marca, negra, irregular, del tipo de mancha que deja algo que arde, del mismo tipo exacto de las manchas que cubrían las paredes de ese pueblo. No estaba ahí antes de entrar al pueblo. Yo había revisado mi mochila esa mañana porque uno de los costales de agua hacía un ruido raro y quería ver si había una fuga. No estaba. Estaba después. La Zarco la vio. No dijo nada. Solo me miró un segundo y luego miró hacia otro lado y siguió comiendo su lata de atún como si no hubiera visto nada. Cuando llegamos a Phoenix y me bajé de la camioneta y el Zarco se fue, intenté limpiar la marca con agua. No se fue. Intenté con jabón,
No se fue. La tela alrededor de la marca no estaba dañada, no estaba quemada, no olía a quemado. Era solo la marca ahí, fija en la tela, como tatuada desde adentro. Tiré la mochila. Compré una nueva. Pero durante semanas, cuando me bañaba, revisé mi espalda en el espejo. No sé exactamente qué buscaba. Sé lo que no quería encontrar. No lo encontré. Pero seguí mirando. Segundo relato, lo que camina. Con tu cara. Me llamo Valentina Cruz. Tengo 33 años. Soy de Veracruz. No del puerto, sino de un municipio del interior. De esos que los mapas marcan con un puntito y que en la realidad son un puñado de calles, una iglesia, un mercado y mucha gente que ya no está, porque se fue para el norte o se fue de otras maneras que no voy a nombrar. Soy mujer. Y eso importa para esta historia porque lo que me pasó a mí en el desierto no les ha pasado igual a los hombres con los que he hablado, que cruzaron por rutas similares. No digo que a los hombres no les pase, digo que a mí me pasó de una manera específica que creo que tiene que ver con que soy mujer, aunque no sé exactamente por qué ni cómo. Lo que me siguió en el desierto no era una figura sin cara ni un pueblo quemado, ni voces bajo la arena. Lo que me siguió tenía cara, tenía mi cara. Voy desde el principio. Salí de Veracruz en camión, llegué a Hermosillo. De Hermosillo otro camión a Altar. En Altar el proceso que ya conocen todos los que han pasado por ahí. El clavo, los colchones en el suelo, el calor encerrado, las caras de gente que no se conoce, pero que comparte el mismo miedo y la misma esperanza, que son en el fondo la misma cosa expresada de maneras diferentes. Me quitaron el celular. Me dijeron qué comprar. Me dijeron las reglas. El grupo era de 11 personas. 3 mujeres contándome a mí. Los demás hombres. El guía era un hombre que le decían el tapir, un tipo corpulento de unos 35 años, serio, profesional en el sentido de que este era su trabajo, y lo hacía con la eficiencia fría de alguien que lleva años haciéndolo, y ha aprendido a no involucrarse emocionalmente con la gente que guía. Salimos de noche. Primera noche sin incidentes. Segunda noche el terreno se complicó, pero el grupo se mantuvo unido. Fue en la mañana del segundo día, durante el descanso obligado mientras esperábamos que bajara el sol. Cuando empezó, estábamos escondidos en un arroyo seco debajo de unas ramas de mezquite. Yo estaba acostada sobre mi mochila intentando dormir lo que el calor me dejara, cuando la mujer que estaba más cerca de mí, una señora de Oaxaca que se llamaba Lucía, me tocó el brazo. «Valentina», me dijo en voz muy baja, «¿por qué andas caminando?» La miré. Estaba yo acostada ahí a su lado. «¿Qué? ¿Que por qué andabas caminando? Te vi levantarte hace como 10 minutos y caminar hacia allá», dijo señalando hacia los matorrales densos al norte del arroyo. «No me levanté», le dije. «He estado aquí todo el tiempo». Lucía frunció el ceño. Me examinó con cuidado, comparando lo que veía con lo que recordaba haber visto moverse. «Si eras tú», dijo. «Tu ropa, tu mochila, tu pelo. Caminabas lento mirando hacia allá». «Lucía, llevo media hora aquí sin moverme». Ella no dijo más, pero la manera en que me miró el resto de ese día fue diferente, con una precaución que no era miedo a mí, sino algo más complicado que eso, como si no estuviera segura de que la persona que tenía enfrente era la misma persona que había visto caminar hacia los matorrales. Lo olvidé. ¿O intenté olvidarlo? Me dije que Lucía había soñado algo o había visto una sombra, que el calor distorsiona las percepciones, que 2 días sin dormir bien le hacen cosas raras a la mente de cualquiera. La segunda noche empezamos a caminar. El tapir marcaba el ritmo. Todos detrás, fila india, los ojos pegados a los talones del de adelante. Como a las 3 de la mañana el hombre que iba detrás de mí, un muchacho joven de Michoacán, que le decían el güero, me preguntó en voz muy baja algo que me dejó sin palabras.
¿A dónde fuiste? ¿Qué? Hace un momento, que te saliste de la fila y fuiste hacia allá, dijo señalando hacia la oscuridad a nuestra izquierda. Te fuiste como 5 minutos y luego volviste. Güero, no me he movido de esta fila en 3 horas. Vi tu ropa, tu pelo. Eras tú. Aceleré el paso para alcanzar al tapir. Le conté lo que el güero y Lucía habían dicho. El tapir me escuchó sin detenerse, sin cambiar el ritmo. Cuando terminé de hablar, guardó silencio un momento. ¿Cuánto agua llevas?, me preguntó. Toda la que se supone que debo llevar, le dije. ¿Cuándo comiste último? A mediodía. ¿Dormiste hoy? Un poco. El tapir asintió. Sus ojos no dejaron el camino de adelante. No es deshidratación, me dijo, ni alucinación. Si 2 personas distintas lo ven en momentos distintos, no es alucinación. Entonces, ¿qué es?, le pregunté. Viene pasando en este corredor desde hace tiempo, me dijo. No sé qué es exactamente, sé cómo se comporta. Toma la apariencia de alguien del grupo, por lo general de una mujer. Camina cerca del grupo sin unirse a él. A veces se aleja, a veces se acerca. Lo que no hace, lo que nunca he visto que haga, es acercarse al grupo cuando el grupo está junto y nadie se ha separado. ¿Por cuánto tiempo llevas viendo esto?, le pregunté. El tiempo es instant. Tapir tardó en responder. 6 años cruzando por este corredor. Las primeras 3 veces no vi nada. La 4ª vez lo vi por primera vez, y no supe qué era. Pensé que era alguien de otro grupo que caminaba paralelo al nuestro. No le di importancia. Fue en la 5ª vez cuando me di cuenta de que no era de otro grupo, que era la reproducción exacta de una mujer que iba en mi grupo. Misma ropa, mismo paso, mismo pelo. La diferencia era que la real estaba a mi lado, y lo otro estaba afuera, entre los matorrales. ¿Le dijiste a la mujer? El tapir negó con la cabeza. ¿Para qué? ¿Para que le tuviera más miedo del que ya tenía? En el desierto el miedo extra mata. La gente toma malas decisiones cuando tiene miedo. Se separan, corren, hacen exactamente lo que no deben hacer. Callado, vigilando, manteniendo al grupo unido, eso fue lo que funcionó. Eso es siempre lo que funciona. ¿Y para qué lo hace?, le pregunté por 2ª vez, pero esta vez con la sensación de que la respuesta iba a ser diferente a la que me había dado antes, más completa, más oscura. El tapir me miró un momento antes de responder. Lo que yo creo, lo que he llegado a creer después de 6 años viéndolo, es que no siempre quiere lo mismo. A veces quiere que alguien se separe del grupo para seguirlo. Eso es lo más común. Alguien ve a quien cree que es un compañero alejarse y va a buscarlo. Y hay un punto en la oscuridad, más allá del cual no regresan. ¿Y las otras veces? Las otras veces no quiere que nadie lo siga. Quiere otra cosa. Quiere el tiempo suficiente con alguien que lo mire, que lo estudie, que lo reconozca. ¿Para qué? El tapir se quedó callado un momento largo. Para aprender, dijo finalmente. Para aprender a ser esa persona. Lo suficiente para moverse en su mundo. Para ir a donde ella va cuando el cruce termina. Para quedarse. Esas últimas palabras me cayeron en el estómago como agua helada. Para quedarse. No te lo dije antes, dijo el tapir, porque no quería asustarte más de lo necesario. Pero hay algo que tienes que saber ahora que ya lo viste. ¿Qué? No le sostengas la mirada. Si lo ves, aparta los ojos. La mirada es la puerta. Es lo que necesita para hacer el intercambio. ¿Qué intercambio? Pero el tapir ya se había puesto de pie y había dado la orden de seguir caminando. No me respondió. No tenía que hacerlo. Me quedé helada. Para que alguien lo vea alejarse, me explicó el tapir con esa voz plana y sin emoción, que era su manera de hablar, y piense que es alguien del grupo que se perdió. Y vaya a buscarlo. ¿Y qué pasa si alguien va? No vuelve. Caminamos en silencio durante un rato. El desierto oscuro a los lados, el camino apenas visible,
el sonido de los pasos de 11 pares de pies sobre la grava. Le pregunté si eso le había pasado a alguien de sus grupos anteriores. Tardó mucho en responder. Una vez me dijo, un hombre vio a su esposa alejarse de la fila. Su esposa estaba de hecho en la fila, a unos lugares delante de él. Pero él vio a su esposa alejarse hacia los matorrales y fue a buscarla. Cuando llegué a donde había ido no había nada. Ni él, ni nada. Solo su mochila tirada en el suelo. Su mochila. Sí. Como si se la hubiera quitado. Como si se la hubieran quitado. El tapir no dijo más sobre ese tema. Entendí que no había más que decir o que lo que quedaba por decir era demasiado para decirlo en medio de la noche, caminando por el desierto, y prefirió guardarlo. Seguimos caminando. Yo no solté los ojos del tapir en todo lo que quedó de la noche. Cada vez que alguien del grupo se detenía a un lado para hacer sus necesidades o ajustar algo de la mochila, yo miraba hacia el lugar donde había estado parado hasta que volvía a la fila. No quería perder el conteo. No quería que en algún momento el conteo no cuadrara y yo no supiera desde cuándo. A eso de las 5 de la mañana, cuando el cielo empezaba a ponerse gris, el güero se acercó a mí de nuevo. Valentina, me dijo, está otra vez. No miré hacia donde señalaba de inmediato. Primero hice el conteo. 11 personas, todos en la fila. El tapir adelante. Lucía 2 lugares detrás de mí. El güero justo detrás. 11. Miré hacia donde señalaba. A unos 30 metros a nuestra izquierda, caminando paralela a nosotros entre los matorrales, había una figura. Era yo. No de la manera en que podría decirte que alguien se parecía a mí, o que la ropa era similar, o que el pelo era parecido. Era yo, en el sentido de que era una reproducción exacta. La mochila verde con el parche de cinta negra en la correa derecha que yo misma había puesto antes de salir, porque la costura se había roto. El pelo recogido de la misma manera que yo lo llevaba esa noche. La postura, el paso. Yo, caminando entre los matorrales, mirando hacia adelante, sin voltear hacia nosotros. El tapir la había visto también. Sin detenerse, en voz muy baja, dio una sola orden. Nadie mira, nadie habla con ella, nadie se separa. Pegados. Caminamos durante 20 minutos con esa cosa moviéndose paralela a nosotros, entre los matorrales. A veces más cerca, a veces más lejos, nunca uniéndose al grupo, nunca alejándose del todo. Y entonces hizo algo que el tapir después me dijo que nunca había visto hacer antes. Se detuvo y se giró hacia nosotros. Y me miró directamente, me miró con mi propia cara, con mis propios ojos, o lo que debería haber sido mis propios ojos, aunque en esa cara que era la mía los ojos no tenían el color correcto. Eran más oscuros, no negros, sino de un marrón tan oscuro que desde esa distancia con esa luz parecían negros. Una oscuridad en el lugar donde deberían estar mis ojos, mirándome desde adentro de mi propia cara. Y sonrió. No como yo sonrío, con mi boca, sí, con mi cara, sí, pero con una sonrisa que yo nunca he hecho, porque para hacer esa sonrisa necesitarías estar sintiendo algo que yo no siento ni quiero. Le sostuve la mirada 2 segundos. Luego, le sostuve la mirada 2 segundos. Luego, aparté los ojos. Caminé más rápido. El tapir no me dijo nada esa vez. Solo me miró un segundo cuando lo alcancé, y luego volvió al camino. Cuando amaneció, la figura ya no estaba. Con el sol, como todo en ese desierto que pertenece a la noche, desapareció. Llegamos al punto de recogida esa tarde. Subimos a la camioneta. Nos llevaron a Tucson. De ahí me mandaron a Phoenix, donde tenía un contacto. Llegué, me quedé. Llevo 3 años aquí, pero hay noches, y sé que esto va a sonar a locura, pero es lo que es.
Hay noches en que me miro en el espejo del baño y tengo que quedarme mirando durante unos segundos, más de lo que debería ser necesario para reconocerte a ti mismo en tu propio reflejo, para convencerme de que los ojos son del color correcto, del marrón claro de siempre, no del marrón oscuro, no del marrón tan oscuro que parece negro, no los ojos de lo que me miró desde mi propia cara, en el desierto con esa sonrisa de paciencia infinita, porque lo que entendí esa madrugada, lo que el tapir me confirmó con su silencio, cuando le sostuve la mirada a esa cosa y luego la aparté, es que lo que quería no era que yo la siguiera. Eso era para los otros. Eso era para el hombre cuya esposa caminó hacia los matorrales. Para mí quería otra cosa. Quería que yo la mirara el tiempo suficiente, que la mirara con suficiente atención, con suficiente reconocimiento, para que la línea entre lo que era ella y lo que era yo se volviera lo suficientemente borrosa, para poder entrar. Por eso me aparté los ojos, y por eso, todas las noches, me miro en el espejo el tiempo necesario para saber que sigo siendo yo, el color del marrón claro de siempre, no el otro, nunca el otro. Hay algo más que necesito contar y que me cuesta más trabajo que todo lo anterior. No porque sea más aterrador, sino porque es más íntimo, porque toca algo que normalmente no le cuento a nadie. 2 semanas después de llegar a Phoenix, cuando ya tenía trabajo y empezaba a establecerme, llamé a mi madre en Veracruz. Le dije que había llegado bien, que estaba trabajando, que le iba a mandar dinero a fin de mes. Ella me escuchó, me respondió, y luego, cuando ya estábamos a punto de colgar, me preguntó algo con una voz que yo conozco bien, la voz que tiene cuando está inquieta por algo pero no sabe exactamente cómo formularlo. Valentina, me dijo, hace como 4 días una vecina me preguntó que si tú habías regresado. ¿Cuál vecina? La señora Esperanza, la del final de la calle. No me conoce tanto la señora Esperanza, pues dice que te vio, aquí, en el pueblo, caminando por la calle frente a su casa en la tarde. Dice que la saludaste de lejos y que ella te saludó de vuelta, pero que cuando fuera a alcanzarte ya no estabas. Me quedé callada. Valentina, ¿estás ahí? Sí, amá. Dile a la señora que se equivocó, pero ella dice que estaba muy segura, que era tu pelo y tu ropa y todo. Le dije a mi madre que la señora se había equivocado, que la gente se confunde, que el sol del pueblo hace esas cosas. Mi madre no insistió más, pero yo me quedé con el teléfono en la mano después de colgar, sentada en la orilla de la cama, en el cuarto que rentaba, pensando en lo que el tapir me había explicado en el desierto, que toma la apariencia de alguien del grupo, que camina cerca, que no se une, que lo que busca es que alguien vaya hacia ella. Y pensé en la señora Esperanza en mi pueblo, en Veracruz, diciéndome hola desde lejos, y yo saludándola de vuelta. No yo, lo que camina con mi cara, moviéndose ahora en 2 lugares a la vez, aprendiendo a ser yo, practicando. Tercer relato, lo que espera en el barranco. Me llamo Bernardo Leal, tengo 48 años. Soy de Oaxaca, de la sierra, de donde los caminos son de tierra y las nubes quedan debajo de donde vives, y el mundo de abajo parece otro país. Fui al norte 2 veces. La primera vez llegué. Trabajé 4 años en la construcción en Dallas. Mandé dinero, pagué deudas, construí un cuarto para mi mamá. Regresé. La segunda vez fue distinta. La segunda vez el desierto me mostró algo que no se puede desver. Algo que una vez que lo has visto reorganiza la manera en que entiendes lo que es posible y lo que no es posible, los límites entre el mundo que habitamos y lo que hay debajo de ese mundo, más profundo que cualquier cosa que hayamos construido sobre él. La segunda vez no llegué, pero llegué con algo que no se deja en la aduana,
Voy a contarte todo. Mi primera vez había sido por el lado de Arizona, por la ruta que sale de Altar. La segunda vez, 8 años después, las cosas habían cambiado y la ruta era diferente. Este cruce sería por el lado de Sonora, pero más al este, por una zona más montañosa, menos conocida. El coyote era un hombre que me recomendó un compadre, alguien de confianza, con fama de llevar a la gente sana. Se llamaba El Pájaro. Pequeño, delgado, ágil, que era exactamente como se movía, como un pájaro, ligero sobre las piedras, sin hacer el ruido que hacía el resto de nosotros. Éramos 9. Salimos una noche de julio con la luna llena, lo cual era una bendición y una maldición al mismo tiempo, porque podías ver por dónde pisabas, pero también podían verte desde lejos si había alguien mirando. La primera noche transcurrió sin problemas. El terreno era más difícil que lo que yo recordaba del primer cruce, más rocoso, con más desniveles, pero el grupo era bueno, resistente. Nadie se quedó atrás. La segunda noche fue cuando llegamos al barranco. No sé si tiene nombre en los mapas. El pájaro le decía simplemente el barranco, y lo decía con la familiaridad de alguien que lo ha cruzado, muchas veces sin énfasis, sin señalarlo como algo especial. Era un corte en el terreno, como si la tierra se hubiera partido en algún momento del pasado geológico y los dos lados nunca se hubieran vuelto a juntar completamente. No era profundo en términos absolutos, tal vez 15 o 20 metros desde el borde hasta el fondo. Pero de noche, con las sombras, parecía mucho más. El pájaro nos llevó al borde y señaló hacia el norte, hacia el otro lado. Hay que rodearlo, dijo, como media hora por el borde hasta llegar al punto donde se puede bajar y subir al otro lado. Síganme. Cuidado con el borde. La piedra es suelta. Empezamos a caminar por el borde del barranco. Yo iba a la mitad de la fila. A mi derecha el vacío oscuro del barranco. A mi izquierda el desierto abierto. El sonido de nuestros pasos sobre la piedra suelta. El silencio del fondo. Ese silencio especial que tienen los lugares con profundidad, que es diferente al silencio del desierto abierto, más denso, más contenido, como si el silencio del barranco tuviera peso. Llevábamos como 10 minutos caminando por el borde cuando lo escuché. Una voz, desde el fondo del barranco, desde el fondo oscuro a nuestra derecha. Ayuda. Una sola palabra. La voz de un hombre adulto. No un grito, no un susurro, una voz de tono normal, casi conversacional, la palabra dicha con claridad y sin urgencia excesiva, como si quien la decía llevara tiempo diciéndola y ya no le quedaba energía para la urgencia. El grupo se detuvo. El pájaro levantó la mano. ¿Escucharon? Todos habíamos escuchado. Ayuda. La voz otra vez, desde el fondo. Hay alguien ahí abajo, dijo uno de los hombres del grupo, un tipo de Zacatecas al que le decían el Rojo por el tono cobrizo de su pelo. El pájaro no respondió de inmediato. Sacó su linterna y apuntó hacia el fondo del barranco. El haz de luz llegó hasta la mitad de la profundidad y se disolvió en la oscuridad sin iluminar el fondo del todo. No se veía nadie. Ayuda. Tercera vez. Hay que bajar, dijo el Rojo. Si hay alguien ahí abajo necesita ayuda. El pájaro apagó la linterna. No bajamos. ¿Por qué no? Preguntó el Rojo. Si hay alguien ahí atrapado. El pájaro se giró hacia el grupo. Cuando habló, lo hizo en voz muy baja, eligiendo las palabras. En este barranco no hay nadie, pero lo estamos escuchando. Lo están escuchando. Sí, llevan 3 años escuchándolo en este punto. Cada grupo que pasa por aquí lo escucha, siempre la misma voz, siempre la misma palabra, siempre desde el mismo punto del fondo. 3 años. Hay un coyote que conozco que bajó la primera vez que lo escuchó. Encontró algo, no lo que esperaba encontrar, pero encontró algo. Desde entonces no ha vuelto a bajar. ¿Qué encontró? El pájaro miró hacia el fondo del barranco un momento,
Encontró al hombre al que pertenecía la voz, muerto. Llevaba semanas muerto cuando lo encontró. Los coyotes de por aquí especulan que cayó por el borde de noche, que nadie lo escuchó caer, que estuvo vivo en el fondo un tiempo, pidiendo ayuda, y que nadie pasó, o nadie lo oyó, o nadie bajó, y murió ahí, nadie habló. Pero la voz sigue, dijo el pájaro. Eso es lo que pasa en ciertos lugares del desierto, en ciertos puntos que yo no sé explicar, pero que he aprendido a reconocer. Los que murieron solos, los que pidieron ayuda y no la recibieron, siguen pidiendo. No sé si son ellos o si es el lugar que los repite, o si son ambas cosas. Solo sé que siguen. ¿Y si bajamos?, preguntó alguien más. El pájaro nos miró. Si bajan, van a llegar al fondo y no van a encontrar nada. Ningún hombre atrapado, ningún herido. Solo el fondo de un barranco de noche, y van a estar a 20 metros de profundidad en un barranco de paredes de piedra suelta en el desierto de noche solos. Y la voz va a seguir, solo que más cerca. El rojo iba a decir algo más. Lo vi en su cara, la intención de insistir, de argumentar, de no poder aceptar que la respuesta correcta fuera no bajar cuando había alguien que pedía ayuda. Lo agarré del brazo. No le dije nada. Solo lo miré y negué con la cabeza. Se quedó callado. Seguimos caminando. Ayuda. La voz nos siguió por el borde del barranco durante 10 minutos más, siempre desde el mismo punto relativo en el fondo, moviéndose con nosotros mientras nosotros nos movíamos, como si la fuente del sonido nos rastreara desde abajo. Y entonces empezaron las otras voces. No solo la del hombre que pedía ayuda, otras, más débiles, más distantes, como si vinieran de más profundo en el fondo o de más atrás en el tiempo. Voces de hombres y voces de mujeres, y algo que podría haber sido la voz de un niño, todas mezcladas, todas diciendo lo mismo o variaciones de lo mismo. Ayuda, no me dejen. Alguien, por favor. El rojo empezó a llorar, no ruidosamente, solo un llanto silencioso que vi porque yo estaba detrás de él y podía verle los hombros moverse y podía ver en cada momento en que la luna iluminaba su cara el brillo de las lágrimas. No porque tuviera miedo, o no solo por eso, porque eran voces de personas, porque independientemente de que llevaran años o décadas en ese fondo, de que sus cuerpos ya no estuvieran en ninguna condición de ser ayudados, lo que decían eran palabras humanas, que pedían lo más humano que existe, que alguien llegara, que alguien respondiera, que no estuvieran solos en la oscuridad. Y nosotros seguíamos caminando. Llegamos al punto de descenso. El pájaro encontró el camino entre las piedras, la bajada gradual que llegaba al fondo del barranco sin el riesgo de los bordes verticales. Bajamos en silencio, cruzamos el fondo seco y pedregoso y subimos al otro lado. En el fondo del barranco las voces eran más fuertes, más claras, no individuales, sino un tejido de voces que venían de todas las direcciones al mismo tiempo, como si el fondo del barranco fuera el punto de convergencia de todo lo que había caído ahí y no había podido salir. Caminé rápido. No miré hacia los lados. Seguí los pies del pájaro y los pies del hombre delante de mí, y pensé en el otro lado, en llegar al otro lado, en salir del fondo y subir y dejar ese lugar atrás. Subimos al otro lado. Las voces se apagaron gradualmente a medida que nos alejamos. No de golpe, no con el corte limpio de una puerta que se cierra. Gradualmente, como cuando bajas el volumen de algo poco a poco, hasta que no estás seguro exactamente en qué momento dejó de sonar. A la media hora, el pájaro nos dejó descansar. Nadie habló durante un rato. El rojo estaba sentado con la espalda contra una roca, mirando el suelo, con esa expresión de alguien que está procesando algo que no tiene cajón donde guardarlo. Una mujer del grupo, que se llamaba Dolores y que había sido la más estoica de todos durante el cruce,
la que nunca se quejaba y nunca pedía más tiempo de descanso, y nunca mostraba el miedo, aunque estaba claro que lo tenía. Estaba sentada con las manos juntas y la cabeza inclinada, y no rezaba en voz alta, sino que movía los labios en silencio, con los ojos abiertos, mirando el suelo. Lo que más me pesaba no era el terror. El terror ya lo conocía del primer cruce. El terror del desierto es un compañero familiar para quien lo ha cruzado. Tiene una textura conocida, aunque eso no lo haga menos real. Lo que me pesaba era otra cosa, era la culpa. No la culpa de haberlos escuchado y no haber bajado, que esa también la tenía, sino una culpa más profunda y más antigua que esa. La culpa de que yo había cruzado antes y había llegado, que había pasado 4 años en Dallas ganando mis dólares y enviando mi dinero, y luego había regresado a mi pueblo y había construido el cuarto para mi mamá, y me había sentido orgulloso de lo que había logrado, sin pensar en los que no llegaron, sin pensar en los que cayeron por el borde de un barranco de noche sin que nadie los escuchara caer, sin pensar en que mi primer cruce exitoso compartía ruta con otros cruces que no lo fueron. Los habíamos escuchado y habíamos seguido caminando. Esa es la ley del desierto, sí. Esa es la única manera de sobrevivir al cruce. No te detengas por nada, no te separes del grupo, no te dejes llevar por el impulso de ayudar a quien no puedes ayudar, porque ese impulso, en el desierto, en la oscuridad, puede matarte a ti sin salvar a nadie. Todo eso es verdad, y el pájaro tenía razón en todo lo que dijo. Pero la voz no lo sabe. La voz solo sabe que yo pasé y que la escuché y que seguí. El pájaro se sentó cerca de mí. La primera vez que pasé por este barranco era de día. Me dijo sin que yo le hubiera preguntado nada. No escuché nada. Solo lo vi. El barranco, el fondo, las paredes. Un barranco en el desierto. La segunda vez fue de noche. Desde entonces siempre paso de día si puedo. Esta vez no pude. La patrulla andaba peinando la zona de día y tuvimos que ajustar la ruta. ¿Cuántos son?, le pregunté. ¿Cuántos qué? Los que están ahí abajo. El pájaro tardó en responder. No lo sé. La organización que busca migrantes desaparecidos encontró restos en ese barranco hace un par de años. 11 cuerpos identificados. Pero dicen que el terreno es difícil y que podría haber más que el agua y el viento, y los años enterraron más profundo. 11 identificados. Más los que no se identificaron. Más los que cayeron después. Más los que cayeron antes de que nadie comenzara a contar. El barranco lleva décadas ahí. La gente lleva décadas cruzando por su borde de noche. En la oscuridad, con el cansancio y el miedo, y la concentración puesta en seguir los pies del de adelante, un paso en falso es suficiente. 1 metro a la derecha en lugar del camino correcto. El borde de piedra suelta que cede, y nadie que escuche la caída, y nadie que escuche las voces después, hasta que pasan otros y las escuchan, y no pueden bajar, o no deben bajar, o bajan y encuentran algo que no pueden describir del todo, pero que los cambia. No llegué en ese segundo cruce. 2 días después la patrulla encontró al grupo. Deportación, hielera, Nogales, camión a Oaxaca. Derrotado, más endeudado, con las manos vacías. Pero con eso, con las voces del barranco todavía en algún lugar de la memoria. No las escucho de día, no las escucho cuando hay ruido, cuando hay vida a mi alrededor, cuando el mundo cotidiano está funcionando con toda su maquinaria de sonidos y movimiento. Las escucho cuando el silencio es suficientemente profundo. En la noche, en el momento exacto antes de dormir, cuando la mente todavía está despierta, pero el cuerpo ya se entregó. En ese umbral donde el consciente y el inconsciente se tocan, en ese momento escucho las voces del barranco. No muchas, no el tejido completo que escuché esa noche en el fondo. Solo una, la primera,
El hombre adulto con la voz casi conversacional. Ayuda, una sola vez, cada noche, sola vez. Como si hubiera encontrado la manera de viajar desde ese fondo de piedra y silencio hasta el lugar donde duermo, como si hubiera recorrido la distancia que hay entre Sonora y Oaxaca, para decirme lo mismo que llevaba diciéndole a todo el mundo desde hace años. No lo ayudé esa noche. No pude. Las reglas del desierto son las reglas del desierto, y el pájaro tenía razón en todo lo que dijo, y yo tomé la decisión correcta cuando agarré al rojo del brazo y lo detuve. Pero la voz no lo sabe, o no le importa. Solo sabe que yo estuve ahí y que pasé y que seguí caminando, y que todavía estoy aquí para escucharla. Ayuda. Cada noche, justo antes de dormir. Llevo 2 años escuchándola y no sé cuántos más la voy a escuchar, porque no encuentro la manera de dejar de hacerlo. Mi esposa me pregunta por qué duermo tan poco. Le digo que es el trabajo, que es el estrés, que es que el cuerpo ya no tiene la misma edad que antes. No le digo lo real, que hay un hombre en el fondo de un barranco en Sonora que me habla todas las noches, porque yo pasé por su borde y lo escuché y no bajé, y que lo voy a escuchar mientras él siga pidiendo, que podría ser para siempre. Hay algo sobre el desierto que nadie te dice cuando te hablan de cruzar. No te hablan del calor, ni del frío, ni de la sed, ni de la migra. O sí te hablan de eso, pero eso es lo que se puede nombrar y medir y describir con palabras que todo el mundo entiende. No te hablan de lo que no se puede nombrar. No te hablan del pueblo que ardió y que sigue ardiendo en la memoria de sus muertos. No te hablan de lo que toma tu cara y aprende a usarla mientras tú duermes. No te hablan de las voces del fondo del barranco que siguen pidiendo ayuda después de que el cuerpo que las producía ya no puede producir nada más. No te hablan de nada de eso, porque no hay palabras para eso en el idioma de la gente que nunca ha cruzado. Pero si has cruzado, si has caminado 3 noches por ese desierto con el peso del agua en la espalda y el miedo en el estómago y los pies destrozados sobre la piedra suelta, ya lo sabes. Ya sabes que el desierto no es solo un obstáculo geográfico, no es solo un lugar hostil que hay que atravesar para llegar a otro lado. Es un lugar vivo, vivo en el sentido más profundo de esa palabra. Vivo en el sentido de que tiene memoria y tiene voluntad y tiene paciencia. Vivo en el sentido de que lo que pasa ahí no se queda solo ahí, que viaja, que se adhiere a los que pasan, que los sigue a donde van igual que ellos lo llevan a donde van. El pueblo que ardió manda su marca en las mochilas de los que pasan de noche. Lo que camina con tu cara aprende tus movimientos y tus gestos hasta que ya no necesita verte para imitarte. El barranco cobra un oyente por cada grupo que pasa. Ese es el precio real del cruce, no los dólares que le das al coyote, no las ampollas en los pies ni el medio litro de agua que racionas durante 12 horas, no el miedo de la hielera ni la vergüenza de la deportación. El precio real es lo que te llevas, lo que no puedes dejar en el otro lado de la frontera, cuando finalmente cruzas o cuando te deportan de vuelta, lo que te acompaña desde entonces, en silencio, esperando el momento correcto, para recordarte que estuviste ahí, que lo viste, que seguiste caminando. Homero lleva la marca de fuego que no se lava, la que algo dejó en su mochila al pasar por el pueblo que arde en la memoria de sus muertos. Una señal pequeña, casi insignificante que podría tener 1000 explicaciones racionales si no fuera porque las había agotado todas y ninguna cuadraba. Una señal que dice, te vimos pasar, que dice, sabemos tu nombre aunque no te lo preguntamos, que dice, aquí estuviste y lo que aquí está ya forma parte de lo que tú eres. Valentina revisa sus ojos en el espejo cada noche. Busca el color correcto, el marrón claro de siempre, y cuando lo encuentra respira y puede dormir. Busca la prueba de que lo que camina con su cara todavía no ha cruzado la línea que quería cruzar. Todavía no ha aprendido suficiente. Todavía no es ella del todo.
pero cada noche que pasa es una noche más de práctica para lo que la sigue. Y Valentina sabe que la paciencia de esa cosa que usa su cara no se mide en días ni en años, sino en algo que no tiene nombre porque no pertenece al tiempo humano. Y Bernardo escucha la voz cada noche antes de dormir, una sola palabra, el límite entre el mundo que habitamos y el que hay debajo, pronunciado en el tono de alguien que ya no tiene prisa porque ya está en el único lugar al que puede llegar. Ayuda. Una palabra que fue real, que perteneció a un cuerpo real, que tuvo miedo real y murió solo en el fondo de un barranco, esperando que alguien respondiera, y que ahora existe en el espacio entre ese fondo de piedra y el cuarto donde Bernardo duerme, viajando esa distancia cada noche, porque algo en ese sonido se adhirió a los que lo escucharon y no se desprende. 3 personas, 3 precios distintos, 3 maneras en que el desierto cobra lo que le debes por haberte dejado pasar, y el desierto no olvida a ninguno de los que lo cruzan, ni a los que llegan, ni a los que no llegan, ni a los que se quedan en el camino pidiendo algo que nadie pudo darles. A todos los guarda, a todos los recuerda, a todos, tarde o temprano, los llama de vuelta.